Para hablar de los conectores en la instalación eléctrica de cualquier montaje para espectáculos, empezaré por diferenciar dos tramos del circuito, la sección de acometida y la distribución en escenario. Hablemos de qué conectores nos podemos encontrar para la acometida. El más común que encontramos es el conector Z de 3 y 5 conductores, 1 y 3 fases, de capacidades de 16, 32, 63, 125 amperios. Encontraremos normalmente el conector hembra en superficie y el macho de forma aérea. En el pin grueso va la masa, el conector hembra, el pin de la derecha a tierra es para el neutro y las líneas van de izquierda a derecha. En el conector macho es al contrario, la corriente que transmiten puede ser trifásica, 380 voltios entre fases y 220 voltios entre fase y neutro, o monofásica, con 220 o 230 voltios entre fase y neutro. Entre neutro y tierra debe haber 0 voltios. Es común encontrarlo en el cuadro de distribución con corriente de 63 o 125 amperios. Los bornes. Se debe colocar un conector por línea. Tendríamos 5 cables para corriente trifásica y 3 para la monofásica. Podemos encontrarnos con este conector en un generador en la acometida previa al cuadro de control. Se trata de un cable pelado sujeto mediante un tornillo a la base. Soportan una corriente de 400 amperios. Podemos encontrar que la conexión a un grupo electrógeno esté hecho con bornes y pasen a otro tipo de conector como el Power Lock, con un sistema de cierre al giro. Las diferencias de potencial serían las mencionadas para trifásica de 380 voltios entre fases y monofásica 240 voltios entre fase y neutro, quedando 0 voltios en neutro y tierra. En este caso el tornillo se encuentra en la superficie y el cable pelado viene aéreo. Camlock. Un conector con forma cilíndrica. Se debe hacer una conexión por línea. 5 trifásicos, 3 monofásicos. Encontramos conectores de cada color para cada línea. Se utilizan como línea rojo, negro y azul, y neutro y tierra de blanco y verde. En la distribución normalmente llevarán corriente de al menos 50 amperios por línea a 240 voltios, pudiendo soportar 400 amperios los tipos 16 y los 700 amperios los tipos 17. Encontraremos hembra en superficie y macho aéreo. Se necesitan 5 conductores para suministrar corriente trifásica. La tensión entre las líneas será de 380 voltios en trifásica entre las fases y 240 voltios entre fase y neutro. 0 voltios para tierra y neutro. Harting. Es un multiconector para varios usos. Su capacidad es de 16 amperios y 500 voltios. Cada pin está numerado. También son utilizados para señal digital. El conector macho suele ser aéreo, mientras que el hembra solemos encontrarlo de base. Puede tener un gran número de conductores, llegando a los 72 pines, aunque en conexión de línea lo normal es usar 5 pines. Podemos encontrarlo con un enganche de seguridad. La tensión entre las líneas son 380 voltios entre líneas de trifásica, 240 voltios entre línea y neutro, y quedan 0 voltios para tierra y neutro. En la distribución encontraremos los siguientes conectores. Los más comunes son: PowerCon suministra corriente a los equipos, soportando intensidades de 20 amperios de un tipo y otros de 32 amperios. Soportan valores de 50 voltios. Al girar, el conector queda conectado y seguro por su sistema de cierre. Suele ser azul claro a la entrada y gris a la salida. El macho suele ser aéreo y la hembra va en superficie. Posee un conductor hot y otro cold con una diferencia de potencial de 240 voltios, que equivaldrían a fase y neutro. Socapex es un multiconector para la distribución de señal eléctrica, soportando corrientes de 16 amperios y 400 voltios. Lo hay de diferente número de pines, desde 19 hasta 125. Podríamos encontrarlo al final de un multicable. Agrupa desde 6 líneas, 6 neutros y 6 tierras, más un pin central de soporte. En total 19 pines, y conforme más líneas comprenda, 3 conectores más se añaden. El conector hembra suele ser aéreo, pues evita dejar al aire los conductores activos que recoge del multicable. La tensión entre las líneas es de 380 voltios entre líneas trifásicas, 240 voltios entre línea y neutro y 0 voltios en tierra y neutro. Chuco. Lo encontramos en los cuadros eléctricos y por el escenario suministrando corriente a los equipos. Son el típico conector que encontramos en los enchufes domésticos de España. Encontraremos el macho de forma aérea y el conector hembra en superficie o volado en el caso de largadera. Soportan corrientes de 16 amperios y voltajes de 240 voltios. Llevan 3 conductores, siendo estos fase, tierra y neutro. Tienen 240 voltios entre línea y neutro y 0 voltios en tierra y neutro. Conector figura de 8. Solemos encontrarlo en la entrada de carga en equipos con voltajes de 230 o 240 voltios y 2,5 amperios. En este caso el macho suele estar en la superficie o base y el hembra va en la conexión aérea. Tiene 2 conductores, hot y cold, con diferencia de potencial de 230 voltios.